Hola, en el video pasado estuvimos hablando del split que podemos realizar entre entrenamiento y prueba para de esa manera utilizar la parte de validación para poder encontrar qué tan buenos son nuestros modelos. Una desventaja de usar este modelo es que una vez que utilizamos el modelo de pruebas, prácticamente ya no lo volvemos a utilizar, no le damos un segundo uso. Entonces, estamos desperdiciando muchos datos, o al menos tentativamente eso sería lo que estamos haciendo. Una alternativa de ello es utilizar cross validation. Cross validation es una técnica la cual nos va a permitir no dejar un tramo fijo de validación, sino irlo rotando. En el cuaderno del video pasado que estábamos trabajando, que se llama Creando nuestro primer modelo, tenemos la descripción de cross validation. Entonces vamos a él. Cross validation dice, es una alternativa al método de división de datos o el split. Es llamado validación cruzada o como comúnmente se conoce como CB, cross validation. Con esta técnica, en lugar de generar un solo split, como les mencionaba, se generan múltiples cortes, pero con la diferencia que es en tiempos diferidos. Una manera sencilla de imaginarlo es que estamos haciendo un split de entrenamiento y prueba, acabamos con él, rotamos o movemos y lo volvemos a intentar. Ahora, ¿cuántas veces vamos a hacer este proceso? Bueno, aquí hay una variable determinada k. El número de k es el número de divisiones o el número de repeticiones que vamos a hacer de nuestro conjunto de datos total. Cada una de estas particiones lo que genera realmente es un conjunto de entrenamiento, un conjunto de validación y un modelo entrenado. Imaginemos el caso de que tengamos 4Ks, así como lo tenemos en nuestro cuaderno. Para cada uno de estos splits, supongamos que tenemos un cross validation de tamaño 4. Y supongamos que el primer modelo que vamos a generar es el que tiene las tres primeras partes como entrenamiento y la última de validación. Entonces el modelo que generemos lo vamos a entrenar con esas tres partes. Vamos a calcular como lo hicimos en test validation y vamos a calcular el error con la última parte. Y ese valor lo vamos a guardar cuánto nos dio de error, ya sea con R cuadrado o con alguna otra métrica para cálculo de error. Una vez que acabamos con eso, la sección de error o de validación se mueve, como en esta imagen que tenemos aquí. Una vez que hay un movimiento, volvemos a generar con el conjunto de entrenamiento un modelo y que lo validamos con un conjunto de prueba. Eso lo repetimos 4 veces porque tenemos una k igual a 4 y con eso ya tenemos los resultados de nuestro modelo. Ahora falta sacar el promedio de esos valores. Y esto lo hacemos de la siguiente forma. El error reportado por cross validation es el promedio de los k ciclos. ¿Por qué? Porque son 4 partes, 4 modelos. Entonces el error promedio de esos 4 modelos es el error de cross validation. Y utilizamos simplemente la fórmula de promedio. Tomamos el error 1, 2, 3, 4 por nuestros 4 modelos y los dividimos sobre k. Y eso nos da el error general de nuestro sistema de predicción. ¿Qué ventaja tiene esto sobre el split normal? Bueno, la ventaja es de que, como les mencionaba, podemos reutilizar los datos que de otra manera estuviéramos desperdiciando, nada más utilizando una vez, y estar construyendo diferentes modelos, los cuales podemos evaluar de forma general para obtener un error que se acercaría más a lo que sería ya cuando lo pongamos en producción. Cross validation tiene la particularidad de que es un cálculo un poco más pesimista que el train test. Sin embargo, esto nos da una mejor idea de cómo se comportaría más adelante. Ahora vamos a hacerlo en Python. No tenemos que estar haciendo todo nosotros, estarle diciendo cómo dividir los datos. Afortunadamente Python ya tiene un método el cual nos va a hacer las divisiones que nosotros esperamos. Y esto lo hace a través de esta función, kfold. Kfold recibe tres parámetros. El número de splits que vamos a hacer, el número de divisiones. Si queremos que lo revuelvan los datos antes de empezar a hacer los splits, es decir, si tenemos datos ordenados del 1 al 100, el primer split no va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Sino lo va a revolver y va a seleccionar elementos aleatorios. Y en el caso de que queramos revolverlos, nos pide una semilla aleatoria. En este caso, como es algo demostrativo, vamos a dejarlo que no haga el reordenamiento. Vamos a dejarlo que esté fijo. Y vamos a decirle que tiene un k igual a 4. Hay que preparar nuestros datos para poder hacer el cross validation. Entonces vamos a pasarle dos variables. Uno, una variable independiente, que es el stat, que recordemos que era el índice de pobreza, y el valor esperado, que era el costo medio de los hogares. Vamos a pasárselo como df y lo guardamos en data.
Ahora, para hacer este cross validation hay una estructura muy específica que es un ciclo for. Le vamos a decir, para cada train y test en todo nuestro cross validation, va a empezar a iterar y cada iteración va a ir imprimiendo, en este caso específico, los train y test que estamos esperando. Entonces vamos a hacerlo. Entonces nos está diciendo que en el primer ciclo, en la primera iteración, es decir, en el primer movimiento del conjunto de prueba, el conjunto de prueba es 0, 1, 2, 3 y 4, que son los primeros 5 elementos. Y el resto lo voy a utilizar como entrenamiento. Una vez que terminemos con eso, lo va a rotar, va a tomar los siguientes 5. Y el resto lo voy a usar para entrenamiento, luego lo voy a rotar. Fíjense que el tamaño de pruebas acá pasó de ser 5 a 6. Se pasa a los siguientes 5, luego toma los siguientes 5 que son del 10 al 14 y luego los siguientes 5 que son del 15 al 19. Ok, esos van a ser nuestras 4 iteraciones. Ahora vamos a empezar a entrenar modelos porque ahorita lo único que hicimos fue tomar los índices, fíjense que estos son puros índices, y los imprimimos. Ahora vamos a usarlos ya para empezar a predecir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a utilizar otra vez el K-Fold, que es el que nos va a dar el cross validation. Lo vamos a poner en el mismo ciclo y vamos a empezar a preparar los datos. Como dijimos, este función lo que nos está dando son los índices. Entonces, de los datos originales vamos a utilizar el ilog, que I se refiere a la posición numérica. Y vamos a decir, danos todos los datos de entrenamiento. Y de eso nada más darnos la columna, el stat. Recuerden que tenemos que utilizar esta parte de aquí, que es value reshape, que le estamos haciendo una transformación de los datos, diciéndole que el número de filas es desconocida o indefinida, pero que queremos una columna. De forma similar lo vamos a hacer con la parte de variable de respuesta, que son el costo de las casas, para entrenamiento. Una vez hecho eso, hacemos lo mismo, tal y como está, pero con el conjunto de prueba. En este punto ya tenemos nuestros datos listos. Entonces ya podemos hacer una regresión. Vamos a decirle regresión lineal, entrena con el conjunto de entrenamiento. Y eso nos da un modelo que le vamos a poner reg. Con ese reg vamos a hacer una predicción. Vamos a predecir con entrenamiento y vamos a predecir con prueba. ¿Para qué? Para obtener los valores, el número de error y imprimirlo en pantalla. Vamos a calcular los errores con esto que acabamos de crear. Le estamos diciendo el train, que son los datos originales, y la predicción, todo esto en entrenamiento, y lo mismo en validación. Y lo vamos a guardar en estas variables r-train y r-test. Ahora lo vamos a imprimir y para finalizar lo vamos a ir acumulando en una variable externa, que es esta ABG. ¿Para qué? Para después dividirlos entre 4 y obtener el error promedio. Entonces lo ejecutamos. Y aquí está. Nos dio que para el primer K nos dio un error de casi 0.6 en R cuadrada en entrenamiento. Y de prueba nos dio 0.593. Es muy similar. En el segundo caso nos dio 5.89 para entrenamiento y 5.12 para prueba. De forma similar nos dio los otros dos casos. Ahora, estos resultados individuales no nos interesan tanto, lo que nos interesa es el acumulado, o más bien el promedio de esos datos. Entonces lo podemos dividir y nos da un 0.61 en entrenamiento y 0.53 en prueba. Este es un resultado esperado, que el entrenamiento sea un poquito más arriba que la validación. Y este es un caso más real o más cercano a la realidad que lo que nos daría un split normal. Pero pues nos falta verlo de alguna manera. Entonces, este celda de aquí, este código, es lo mismo que el de arriba, solamente le agregamos las gráficas. Vamos a verificar cada una de las predicciones en el espacio de incógnitas. Para ello vamos a utilizar esta parte de aquí, que es el linspace, que lo que nos va a producir es 100 números distribuidos entre 0 y 20. Vamos a aprovechar nuestro modelo que ya está construido para hacer una predicción con esos puntos, de forma que las Y sean la variable de respuesta y nos pueda generar la línea. Vamos a hacer un scatter con el entrenamiento y un scatter con la prueba. Lo hacemos de formas independientes
para que primero nos grafique puntos azules para entrenamiento y puntos naranjas para la prueba. Vamos a graficar nuestro modelo lineal y lo mostramos en pantalla con la función show. Entonces lo hacemos y nos va a imprimir 4 gráficas, cada una de estas con su respectivo modelo. Entonces aquí está. Tenemos en el primer caso todos estos puntos azules son los que utilizó de entrenamiento y todos los naranjas son los que utilizó de validación. En el segundo caso se ve cómo rotan, ya no son estos mismos, sino que ahora estos fueron utilizados como validación y estos de acá ya no son de entrenamiento, sino son de validación. Lo mismo pasa en los otros dos casos. Aunque el modelo sea muy parecido, en realidad cambia ligeramente. Esta línea roja no es exactamente igual a esta, ni igual a esta, ni igual a esta. Todos son diferentes. ¿Cómo lo sé? Pues simplemente porque los errores son diferentes. Sé que está construyendo modelos diferentes. Entonces, cross validation lo que nos va a servir no es para generar en realidad un modelo específico. Lo que nos va a ayudar más es para configurar nuestros parámetros de los modelos para poder ahora sí crear un modelo específico. Cross validation nos ayuda más para darnos una idea de cómo funcionaría nuestro modelo en el mundo real.